Dejo a Adriana para con sus colegas hagan toda la presentación. Bueno, muy bienvenidos a todos. Para nosotros, desde la Comisión de Comercio Exterior y Negocios Internacionales, es un honor poder compartir, como siempre, este tipo de presentaciones con Adriana, con sus colegas también, en este caso para desarrollar el tema que nos pareció importante tratar, como todos los años, algún cambio relacionado con precios de transferencia, y en este caso el régimen de información, una nueva norma de precios de transferencia. Como siempre, es muy bueno dentro de la Cámara Española realizar estas acciones con otra comisión, como en este caso la de Asuntos Impositivos. Y yo muy brevemente, porque como hemos tenido ya, voy a tomar 2 minutos, porque desde la Comisión de Comercio Exterior hemos ya empezado a recibir consultas en función de nuevas normas que han salido de Banco Central la semana pasada, sobre todo la comunicación A7030. Vamos a organizar, como hicimos hace 15 días, algo sobre normativa cambiaria. Esta comunicación 7030 establece que empresas que cuenten con activos líquidos originados en formación de activos externos deberán disponer primeramente de esos recursos, de esos fondos, para poder cancelar obligaciones con el exterior antes de acceder al mercado de cambios. Y también estableció que aquellas empresas que han reducido su deuda comercial durante el año no podrán realizar operaciones en el mercado de cambios si tienen un nivel de endeudamiento inferior al de comienzos de año. De lo contrario, es decir, si durante el transcurso de este año, desde el 1 de enero para acá, han reducido su deuda comercial con el exterior comparado con el fin del 31 de diciembre de 2019, deberán solicitar conformidad previa a Banco Central. Y por otro lado, digamos que las entidades financieras, los bancos, van a solicitar una declaración jurada en tal sentido a las empresas. También esta 7030 implicó que toda aquella persona física, persona humana que quiera adquirir esos $200 mensuales, tengan que dejar constancia que en el día que solicitan el acceso al mercado de cambios y en los 90 días corridos anteriores no han concertado venta de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o transferencia de los mismos a entidades depositarias del exterior. Lo mismo, se tienen que comprometer a no hacer ese tipo de operaciones en los 90 días corridos posteriores. Asimismo, esto ustedes lo han recibido la semana pasada, todos los socios de la Cámara. También se han emitido 2 resoluciones de la AFIP relacionados con temas aduaneros. Fíjense que hoy el tema que Adriana y los colegas van a hablar, que es la resolución 4717, si mal no recuerdo, bueno, con lo que tiene que ver en la semana pasada, lo que ha emitido la AFIP, también los hemos informado, la resolución 4726, relacionada a plazos aduaneros, se han suspendido los plazos de destinaciones suspensivas de importación y exportación relacionados con operaciones de importación temporaria y exportación temporaria. Todo lo que tiene que ver con tránsito de importación, tránsito de exportación y operaciones de removido permanece igual. Y a su vez, ayer salió la resolución 4728, por la cual la AFIP habilita a pymes con deudas a postergar el pago de derechos de exportación. Fue publicada ayer esta resolución en el Boletín Oficial, por la cual durante los próximos 60 días las pymes exportadoras que tengan deudas impositivas o previsionales pueden postergar el pago de los derechos de exportación a cambio de presentar una declaración jurada. Con lo cual, fíjense que a nadie les escapa el tema de la escasez de divisas o de reservas que hay en el mercado de cambios, con lo cual, bueno, ni bien se emita una nueva norma, los vamos a estar informando al respecto. También comentarles que la semana pasada hubo una reunión
de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina, por la cual se ha establecido un plan de exportación, sobre todo destinado a pymes, para que traten de abordar mercados latinoamericanos, con mucho énfasis en Sudamérica, y también los mercados de Centroamérica, África, Medio Oriente y la India. Esto es una iniciativa. También se han constituido equipos en la Cancillería que están tratando cada uno de estos bloques regionales para, bueno, poder hacer acciones comerciales con pymes para que puedan exportar. También se ha establecido uno con el continente africano. Con lo cual, cada una de estas iniciativas los vamos a estar informando al respecto. Por eso no quiero robar más tiempo, dejarla a Adriana, la contadora Adriana Piano, que es la directora de la Comisión de Asuntos Impositivos, y desde ya agradecerles tanto a la licenciada María Laura Schmid, a la doctora María Julia Motino y al licenciado Nicolás Litvak, que, bueno, nos van a hablar sobre esta nueva norma de precios de transferencia. Y a todos muchas gracias por haber aceptado participar en esta convocatoria. Adelante, Adriana. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Bueno, para nosotros es un placer trabajar integradamente con la Comisión de Comercio Exterior. Así que, bueno, un placer que siempre nos tengan en cuenta para comentar sobre estos temas, porque, bueno, si hay movimiento y hay importación y exportación de bienes o de servicios, toca desde nuestro lado atender la parte fiscal, ¿sí? Le agradezco mucho a Nicolás Litvak de RCM Argentina, que siempre a través de Roberto Van der Zie y de la misma firma con quien dirigimos la Comisión de Impuestos junto con Gabriela Burati, siempre están listos para ayudarnos en unas semanitas bastante movidas para el área de precios de transferencia por algunas cuestiones que les vamos a contar, ¿no? Y del estudio de SMS participan María Laura Schmid, a quien ya conocen, Sociedad de Precios de Transferencia, y María Julia Motino, que se incorporó recientemente a la firma y que es abogada tributarista y que nos está también dando esa mirada de integración entre las tres disciplinas que abordamos, la economía, la parte contable y la parte legal que tiene todo este tema, ¿sí? Así que bueno, lo mío va a ser muy breve, es una simple introducción. No sé, Sergio, para pasar la filmina, si lo puedo hacer de manera individual o si vamos pasando. No, avísame y te las voy pasando. Dale, adelante, dale. Bueno, básicamente este tema que nace ya en nuestra ley desde el año 1998, cuando por primera vez se introducen las normas de precios de transferencia, parece mentira que ya pasaron más de 20 años, tuvieron una fuerte modificación a través de lo que fue la ley 27430 a fines del año 2017, ¿sí? Hoy tenemos las nuevas normas, encima con un articulado cambiado, ya estábamos siempre acostumbrados a hablar de los artículos de la ley con el viejo ordenamiento, pero bueno, nos estamos acostumbrando ahora a hablar del nuevo ordenamiento que tuvo la ley de impuestos a las ganancias a través del decreto 824. Así que si en algún momento hacemos referencia a artículo 8, artículo 15, es que nos quedó la vieja usanza que durante tantos años, durante más de 20 años estuvimos aportando. En cuanto a las sanciones, todo esto tuvo que ver, y siempre con un ingrediente bastante importante por parte del fisco en alentar el cumplimiento de estas obligaciones, y la ley de procedimiento tributario, la 11683, mantiene las sanciones que ya existían en materia de precios de transferencia, quizás adecuando los valores, pero se sigue incluyendo siempre tratamientos diferenciales para operaciones con paraísos fiscales, se incluyen nuevas presunciones que también abordan la temática de operaciones internacionales, que no vamos a tratar hoy por una cuestión de tiempo, pero que vemos que cada vez más el fisco sigue apuntando y a poner en la mira las transacciones internacionales. La reglamentación de la ley de impuestos a las ganancias, que también tiene novedades y que fue publicada en el último decreto que salió, y finalmente las dos resoluciones que nos quedaron, ¿no? Porque bueno, es sencillo en ese sentido, porque la verdad que en ese punto la FIP ordenó un poco toda la temática. Nuestra vieja 1122, que también durante más de 20 años amasamos y analizamos y usamos,
hoy está comprendida en lo que son estas disposiciones de la resolución 4717. Y la anterior, 4130, que había traído los últimos agregados en función de la adaptación que hizo nuestro país a las directrices de la OCDE y a todas las acciones en el marco de BEPS, que es el programa diseñado por la OCDE para tratar de prevenir la evasión de la base imponible y el traslado de beneficios, y que hay normas que se actualizan permanentemente y que van a requerir también que los distintos países se adecúen. Pasamos una más, Sergio. Esto es un poquitito un resumen muy de pantallazo para que los que dirigimos áreas operativas de las empresas sepamos un poco qué quedó y qué había, ¿no? O sea, teníamos una serie de muchísimos formularios de presentación de declaración juradas, de semestrales, anuales, con 2 temáticas distintas, que se presentaban en distintos meses, formularios para transacciones independientes, nuestro clásico informe, y lo más reciente había sido el registro de sujetos vinculados, y el empadronamiento de empresas, donde se informaba a datos del grupo multinacional, y lo más novedoso, el Country by Country Report, que es una matriz donde el fisco busca consolidar todas las operaciones de todo el conjunto económico para de alguna manera identificar potenciales riesgos, ¿no? Este Country by Country Report no debería servir para hacer ajustes fiscales, pero sí le da al fisco una herramienta importante para conocer un poco el mapeo de toda la estructura completa de las organizaciones a nivel multinacional. Hay ciertas circunstancias en donde hay que presentarlo, ciertas circunstancias no, durante la presentación las van a conocer. Este empadronamiento y este Country by Country Report sigue manteniéndose. El Country by Country Report tiene condiciones para ser presentados, y se agrega el Master File, que era el que faltaba en este conjunto, ¿no? La OCDE había dispuesto 3 elementos: el Local File, que era nuestro informe, que ahora se va a llamar Estudio de Precios de Transferencia, que sigue existiendo, pero con muchas novedades; el Master File, que se incorpora por esta resolución nueva que vamos a comentar; y el Country by Country Report, que ya estaba incorporado por la 4130. En cuanto a las declaraciones juradas, cambiamos la clásica declaración jurada que teníamos a través del SIAP por este formulario online, que vamos a ver que va a haber que aportarle, va a haber que nutrirlo con cierta información, que va a ser el formulario 2668, pero que no va a ser tan estático, ¿no? Como que va a tener también información complementaria que va a haber que agregarle. Así que un poquito es la foto de lo que teníamos y de lo que nos queda como a modo de introducción. Y pasamos una más. En cuanto a los vencimientos, lo que es en cuestiones generales, estos 2 elementos que tienen que ver con la transacción local, con las transacciones del sujeto local, van a vencer siempre el 6º mes posterior al cierre del ejercicio, entre los días 23 y 27 de diciembre, con lo cual a esta altura del año que viene estaríamos presentando los informes por el año 2020 con este vencimiento ya armado. Este año tenemos vencimientos de transición que María Laura y el equipo y Nicolás y Julia van a explicar. Y una más, que sería la última a mi cargo, recordar que recordar que las obligaciones relacionadas con este grupo multinacional, que ya venían de antes, van a continuar. El empadronamiento se presenta todos los años hasta el último día del tercer mes inmediato posterior al cierre del ejercicio. Acá se informan los datos de todas las entidades que tiene la empresa, pero básicamente lo importante es la última entidad controlante del grupo. El Country by Country Report para las empresas que lo tienen que presentar es anualmente y hasta el último día hábil del 12º mes inmediato posterior a la fecha de cierre del ejercicio. Esto nos toca en diciembre, en los cierres de diciembre. Y el informe maestro también se va a presentar conjuntamente en la misma fecha hasta el 12º mes posterior al cierre del ejercicio, a informar entre los días 23 a 27, dependiendo de la terminación del número de quit, con lo cual se presenta casi un año después de que está terminado el ejercicio fiscal. Así que bueno, pasamos una filmina más y ya adelante dejamos con la presentación de los que más saben sobre este tema.
Perdón, ahora sí me escuchan. Te veía tu cara, Diana. Bueno, buenos días a todos. Bueno, finalmente llegó la resolución de precios de transferencia. La realidad es que es una resolución que veníamos esperando desde hace muchísimo tiempo. Es una resolución que finalmente completa un ciclo que comenzó con la reforma de la Ley de Impuesto a las Ganancias a fines del año 2017, continuó con la reglamentación en el decreto reglamentario a fines del 2018, y bueno, finalmente, casi un año y medio después, finalmente tenemos esta resolución, que ya digo, la venimos esperando porque tiene vigencia para los ejercicios que cierran a partir de diciembre del año 2018, y quienes trabajamos en el sector de precios de transferencia, tenemos esas presentaciones suspendidas desde julio del año pasado. Con lo cual, en el medio, desde julio hasta ahora, quienes vienen siguiendo el tema sabrán que en el medio hubo más o menos 6 o 7 prórrogas de vencimientos hasta que, bueno, finalmente tenemos esta resolución, que no es una resolución de momento, no es una resolución sencilla, sino que es una resolución que trae en precios de transferencia cambios de fondo, ¿no? Junto con la resolución 4130, que es la que mencionaba Adriana, que actualmente sigue vigente, son las únicas dos que hoy tenemos vigente en materia de precios de transferencia. Se derogan las 18 o 19 resoluciones que estaban vigentes y que fueron completando el régimen desde sus inicios, hacia fines del año 2099 con la primera y 2001 con la 1122, con lo cual con esto AFIP viene a cerrar un ciclo y adecuar la resolución con lo que es la ley y con lo que fueron los cambios que introdujo el decreto reglamentario también. Básicamente lo que se busca a través de esta resolución y de la 4130 es mayor transparencia fiscal. Lo que el fisco argentino está buscando es adecuar nuestra normativa en forma completa a lo que propone la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Eso por un lado, y por otro lado, en términos más puntuales, que haya una línea más coherente entre lo que son las formas de las transacciones, la sustancia y el comportamiento real que tienen las partes detrás de todas estas operaciones. Sergio, la próxima, por favor. Bueno, en cuanto al alcance que tenemos en esta resolución, es similar a lo que ya teníamos. Hay obligaciones tanto de conservación de documentación como de suministro de información en relación con las transacciones que se hacen de importación y exportación de bienes entre partes independientes. En este sentido es importante enfatizar que solamente hablamos de IMPO y EXPO, que no es el caso cuando nos referimos a transacciones con compañías vinculadas del exterior o con sujetos que están establecidos en países de baja o nula tributación o no cooperantes a los fines de la transparencia fiscal. En relación con las transacciones con sujetos vinculados del exterior, el artículo 14 del decreto reglamentario 862, que es el decreto que ordenó el reglamento de la Ley de Impuesto a las Ganancias, se establecen cada uno de los supuestos que deben ser considerados a la hora de evaluar esta documentación. Y la resolución que estamos viendo, la 4717, no hace mayor referencia, salvo enfatizar la vinculación a través de compañías del exterior con las cuales puede existir relaciones de único proveedor o de único cliente, y remarca esta vinculación para el caso de que cualquier discontinuación en las transacciones con esos sujetos del exterior pueda parar o afectar mi negocio local. O sea que en particular, de los casi 20 supuestos de vinculación que tenemos, se hace hincapié en ese. Después, bueno, el otro alcance que tenemos es el que corresponde con las jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación.
En este sentido, sentimos que todavía nos falta un poco de asistencia por parte del fisco. Si bien valoramos mucho esta resolución, y esto también es importante remarcarlo, porque antes de que se publicara esta resolución, salió un proyecto de reforma de esta resolución, que fue sometido a la comunidad empresarial y a la comunidad académica, y quienes nos desempeñamos en estas prácticas han hecho poder llegar sus comentarios, ya sea a través del Consejo, de la Federación, y el fisco receptó varios de estos comentarios hasta que salió la resolución modificada, con lo cual en ese sentido es importante valorar el esfuerzo que ha hecho el fisco en este sentido, pero bueno, algunos temas todavía nos quedan con algún sinsabor. Por ejemplo, en lo que son las jurisdicciones de baja o nula tributación, lo que establece nuestra ley de impuesto a las ganancias, en su artículo 20, que deberán considerarse aquellas jurisdicciones que tengan una tasa máxima de impuesto a la renta empresaria que sea menor al 60% de la que rija en nuestro país para el ejercicio fiscal en cuestión. En este sentido, sería importante desde nuestra parte que el fisco publique un listado de esas jurisdicciones, pero bueno, ese es un tema que en principio parecería que lo va a hacer, pero bueno, todavía no hay novedades en ese sentido, con lo cual queda a definición del contribuyente y de sus asesores poder determinar este listado de jurisdicciones. Y en relación con las jurisdicciones no cooperantes, el fisco venía publicando desde el año 2014 en su sitio web un listado de las jurisdicciones que deberían entenderse como no cooperantes, y lo iba actualizando anualmente. Los contribuyentes debían considerar el vigente el primer día hábil del ejercicio fiscal para poder encuadrar las transacciones, y el último que tenemos publicado en el sitio web de AFIP corresponde al periodo fiscal 2017. Luego tuvimos una novedad con el reordenamiento del decreto 862 a fines del año pasado, en diciembre del 2019. Se publica, más allá del ordenamiento, un listado de jurisdicciones no cooperantes en el artículo 24, ahí tenemos 95 jurisdicciones, y nos gustaría tener alguna aclaración adicional respecto de la vigencia, que queda un poco dudosa. Hay quienes entienden que es desde su publicación en el boletín oficial, que sería el 6 o 7 de diciembre, y hay quienes entienden que por tratarse de un impuesto de ejercicio, la vigencia es para todo el ejercicio 2019. De hecho, haciendo una lectura muy finita, también podría dudarse su aplicación para el 2018, y esta es una consulta que también el Consejo Profesional de Ciencias Económicas va a estar haciendo llegar al fisco en estos días para tener un poco de mayor claridad respecto de la vigencia de ese listado de jurisdicciones no cooperantes. Sergio, próximo slide, por favor. Bueno, hacia el fin de la presentación, Nicolás va a estar comentando cuáles son las obligaciones y los umbrales que hoy están vigentes para cada tipo de obligación, de suministro de información según el tipo de transacción que tengamos. Yo simplemente en las próximas diapositivas voy a ir tocando algunos temas que son novedosos y que van a aplicar en esas presentaciones a las cuales nos vamos a referir después, pero que nos parecieron importantes poner sobre la mesa porque son algunos temas que en algún sentido vienen a aclarar lo que se venía haciendo en la práctica o lo que no se venía haciendo en la práctica. Bueno, una de las secciones que trata la resolución 4717 es el reconocimiento de las operaciones. ¿Cuáles son esas transacciones que deben ser analizadas? Hasta hoy, en los informes de precios de transferencia, veíamos normalmente que se analizaban aquellas transacciones que efectivamente existían, ¿no? Que estaban devengadas y que estaban documentadas. Hoy lo que el fisco nos pide en el artículo 14 de esta resolución es que se incorporen dentro del análisis de precios de transferencia aquellas operaciones por las que no se percibió ninguna
remuneración ni hubo un aprovechamiento económico por parte de la compañía local. Y en este sentido es lo que habitualmente vemos cuando la compañía argentina quizás desplaza personal al exterior, quizás cargos de management que realizan tareas para distintas filiales, donde el costo está quedando en Argentina y no está siendo trasladado a otras jurisdicciones del exterior, o quizás cuando la compañía argentina funciona como un centro de costos, o presta servicios corporativos para distintas filiales. Estos son los principales ejemplos que me vienen a la mente donde el fisco dice, bueno, acá detengámonos, esto es una transacción que debe tener también un aprovechamiento para la subsidiaria local. Bueno, después también se hace énfasis en que las transacciones a analizar son todas, con lo cual no se van a admitir ningún tipo de muestras para hacer el análisis, ni sea una muestra al azar o sea una muestra logarítmica calculada por algún sistema, se hace énfasis en que todas deberán ser analizadas. Con lo cual, una vez superados los umbrales a los cuales Nicolás se va a referir más adelante, pasado ese piso, todas las transacciones deberán ser analizadas. Y se hace también énfasis en que el análisis debe ser por transacción. Si vemos en la práctica muchas veces que se aplica el método de margen de la transacción, este es el método más común en nuestro país, donde se hace un análisis global de la compañía en función de sus transacciones económicas. Lo que el fisco nos pide ahora es que hagamos un análisis individual, transacción por transacción, que lógicamente pueden sumarse en la medida que las funciones, los activos y los riesgos vinculados con estas transacciones sean similares, pero siempre focalizando en lo que son las transacciones realizadas con los sujetos que están ofendidos, es decir, con las compañías vinculadas o aquellas realizadas con los países bajos. Con lo cual quiere dejar fuera del análisis aquellas transacciones que son entre partes independientes o son entre partes locales. Una excepción respecto de... Sergio, pasamos a otro slide, por favor. En esto que les comentaba recién respecto de hacer el análisis puntual de las transacciones o de las líneas de negocio que se encuentren alcanzadas por el estudio de precios de transferencia, lo que el fisco pide también a través de esta resolución es que se aclare el procedimiento que se siguió para hacer esta segmentación de la información financiera. Es decir, no solamente vamos a tener que incluir el estado de resultados, no solamente vamos a tener que incluir el estado de resultados que la compañía prepare ad hoc para el informe de precios de transferencia, sino que también deberá detallarse cuál es el procedimiento que se siguió para su confección, la forma que se utilizó para calcular los márgenes, incluyendo las cuentas contables que fueron aceptadas y aquellas que no lo han sido, y el procedimiento que se siguió para asignar estos gastos que muchas veces son indirectos, como son los gastos de comercialización o de administración, donde muchas veces las compañías hacen un prorrateo. Bueno, se pide específicamente que se detalle en el informe cómo se atribuyen esos ingresos y esos gastos para las transacciones analizadas o la línea de negocio que esté utilizada. Respecto de la parte analizada, el fisco vuelve a insistir que la parte analizada debe ser el sujeto local. Oportunamente, cuando tuvimos el proyecto de reforma, se preveía la posibilidad de que el análisis se realice sobre el sujeto del exterior, pero finalmente con esta norma 4717 volvemos a que el sujeto analizado debe ser el sujeto local. Se prevé una excepción, que es cuando la compañía opte por aplicar el método de división de ganancias,
donde dedica algunos artículos especiales para tratar este método, y en ese caso, la parte analizada van a ser todas las compañías del exterior que participen en la aplicación de ese método. Pero más allá de eso y de esta excepción, la compañía es el sujeto local. Esto, a quienes trabajamos en esto, nos deja un sinsabor particular para algún tipo de operaciones que vemos cuando las compañías por ahí se encuentran en startup y están en su primer año, o todavía no empezaron a generar ingresos, o incluso en su segundo año también, y reciben servicios de soporte por parte de compañías del exterior, pero todavía eso no pudo ser trasladado a su operatoria local y se dificulta la comparación cuando sería más fácil por ahí hacer el análisis desde la compañía del exterior que presta el servicio y que quizás solamente está trasladando los costos vinculados con eso con un margen mínimo por ser servicios de bajo valor agregado. Esto es una práctica que, además de ser propuesta por la OECD, también es incorporada en algunos países, y bueno, había cierta esperanza en que esto se incorpore, pero bueno, finalmente no fue así. Sergio, la próxima, por favor. Bueno, y algunas aclaraciones adicionales en cuanto a lo que es la metodología de precios de transferencia, es respecto de la información que debe ser utilizada. Cuando surgió el tema del ajuste por inflación, contable, en el año 2018, surgieron las dudas en la práctica profesional si la información que deberíamos utilizar era la información histórica o la información ajustada por inflación. Si bien los colegas que trabajamos en la práctica entendíamos que era la información contable, finalmente esta resolución lo incorpora dentro del articulado, estableciendo que efectivamente es la información contable que surja de aplicar las normas de evaluación reguladas por las entidades que conforman la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. Después también se aclara, cuando estamos utilizando, ustedes saben que hay 5 métodos tradicionales en la práctica de precios de transferencia, que son el precio comparable entre partes independientes, el método de costo más beneficios, el precio de reventa, el de división de ganancias y el de margen método de la transacción. El margen método de la transacción es un método bastante habitual que se aplica en nuestro país, donde el contribuyente mide la rentabilidad operativa de su negocio y ahora particularmente debe hacer en relación con las transacciones intercompañía. Lo que hace esta resolución es poner sobre la mesa cómo debe calcularse ese margen de utilidad operativa, que en realidad es escribir lo que en realidad se venía haciendo, que incluye no considerar los gastos extraordinarios, ni los resultados financieros, ni el impuesto a las ganancias, ni las ganancias de capital, con lo cual no hay muchas novedades en este sentido. Y asimismo el contribuyente tiene la posibilidad de seleccionar el indicador de rentabilidad que considera más adecuado para evaluar su aplicación del método de margen método de la transacción, y la norma hace algunas aclaraciones respecto de cómo calcular ese activo operativo que se utiliza en el ROA. Es algo muy más técnico, prefiero pasar al próximo slide para poder cumplir con el tiempo. Bueno, otro de los temas son las operaciones con los intermediarios internacionales. Acá hubo bastantes cambios en función de lo que era el proyecto de reforma. La buena noticia es que se simplifica bastante en relación a lo que en principio era la idea del fisco. También surge una definición de intermediario, que es algo positivo, y se entiende el intermediario como al sujeto del exterior que compra y vende la mercadería que es importada o exportada desde nuestro país
con la exclusiva finalidad de mediar en la comercialización sin tener la posesión física de ella. Es el caso cuando nosotros tenemos por ahí, facturamos a un sujeto y despachamos a otro, o a la inversa, cuando nosotros recibimos una factura, pero recibimos el despacho de otro. Si bien el decreto reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias pedía que nosotros hagamos un análisis económico del intermediario del exterior, ahora lo que se pide es que en el estudio de precios de transferencia, quienes tengan este tipo de operaciones deben consignar una suerte de análisis funcional donde se expongan los activos, las funciones y los riesgos que tengan que ver con la actividad del intermediario. Y luego sí es más exigente en cuanto a lo que son las obligaciones de conservación, de documentación, que Julia va a tratar más adelante, pero como para introducirlos un poquito en el tema, en esa documentación que debe ser conservada, sí se va a pedir normas que tengan que ver con explicar la real existencia de este intermediario, donde tenga que haber una certificación profesional que nos muestre o que demuestre cuáles son los impuestos que este intermediario está alcanzado en su jurisdicción. Asimismo, presentar los estados contables consolidados, ya sean auditados o certificados, y así también contar con una certificación de un profesional independiente de su jurisdicción que se expida sobre la forma en que este intermediario es remunerado por sus actividades. Sergio, vamos con la próxima. Bueno, como les comentaba recién, se hacía la resolución 4717, toma algunos artículos para tratar el método de división de ganancias y también faculta al contribuyente para utilizar otros métodos que no son los 5 métodos que mencionaba hace un momento y que son los históricos en materia de precios de transferencia. Cuanto al método de división de ganancias, solamente decir que debe ser tanto ese método como cualquier otro método avisado anticipadamente al fisco, tiene 5 meses posteriores al cierre del ejercicio fiscal que se encuentra sujeto a estudio para hacerlo. Quizás sí detenerme un poquito más en los otros métodos, porque en este caso faculta al contribuyente para utilizarlos, y esto ya tiene su base en el artículo 29 del decreto reglamentario 862, cuando se trata de situaciones que no pueden obtener un comparable en el mercado, y entonces el contribuyente muchas veces se encuentra con la dificultad de proceder al análisis de estas transacciones. En particular, enfatiza que estos métodos pueden ser analizados con el objeto de la transacción vinculada, son bienes o derechos únicos, valiosos y específicos que no tienen un comparable, o la segunda opción es cuando se produzca la transmisión de acciones o de participaciones en el capital que no coticen en bolsa. Y en este sentido propone como metodología hacer un valor actual neto de flujo de fondos descontados, ¿no? El contribuyente deberá ver la vida útil que estos activos tengan, seleccionar una tasa de descuento que considere adecuada en función de los riesgos asumidos y así poder determinar cuál sería el valor de mercado para la transferencia de estos bienes entre sociedades vinculadas. Como les decía, la aplicación de esta metodología también debe ser anticipada al fisco a través de un servicio online. Sergio, la siguiente. Bueno, esta es mi última filmina en esta presentación, después va a pasar Julia a tratar otros temas, pero es importante detenernos en las operaciones financieras. Esto creo que es uno de los cambios más significativos que tenemos con esta resolución. Son cambios que tienen que ver también con los lineamientos de la OECD, que buscan lo que comentaba al principio, mayor transparencia en lo que son las operaciones financieras, y también buscan esta equivalencia entre la forma, la sustancia y el comportamiento de las partes en una operación.
quienes realizamos ya presentaciones de precios de transferencia, vemos que hasta el momento era habitual, salvo alguna excepción de préstamos muy significativos, que el análisis verse sobre la validación de la tasa de interés, ¿no? Nos encontramos frente a un contrato de préstamo y evaluamos si la tasa de interés era de mercado. Esto era algo sencillo de probar para las compañías argentinas, especialmente teniendo en cuenta que frente a la falta de información se hacían ajustes de riesgo país, con lo cual cualquier tasa de interés en principio cumplía con las normativas de precios de transferencia. Hoy la norma de precios de transferencia va mucho más allá y pide a los contribuyentes que deban certificar o acreditar la capacidad que tiene el dador de una prestación financiera de dar esos fondos, de otorgar esa financiación y de asumir esos riesgos, y en el caso de que yo sea un tomador de la operación financiera, efectivamente tenga la capacidad para pagar ese capital, para pagar esos intereses dentro de los plazos que estoy acordando para hacerlos. ¿Hay alguna confusión respecto de la redacción de este artículo, que es el artículo 14, en relación con el anexo B de esta resolución, de si debemos dar esta información según el sujeto sea dador o tomador, o hacerlo por las dos partes? En principio entendemos que el sujeto es el sujeto local, con lo cual debemos hacerlo desde la óptica de la compañía que estamos analizando, pero la redacción en realidad no es clara en el anexo y es otra de las aclaraciones que ya el Consejo está haciendo y pidiendo a FIP que se expida en una nota que se está trasladando, que incluye por supuesto el pedido de prórroga en las fechas de estas presentaciones. El anexo B, que es el que establece el contenido adicional que debe ser incluido dentro del informe de precios de transferencia. No me quiero extender mucho en eso porque es parte de la presentación de mis colegas, pero básicamente lo que pide es acreditar que los intereses cumplen con lo exigido en cuanto a su deducibilidad en la ley de impuesto a las ganancias. Estas certificaciones, ya sea con un profesional independiente o con información pública, que habría que ver en este caso de qué se está tratando. Bueno, obviamente los datos vinculados con las operaciones, el uso planeado de los fondos, incluso debe acreditarse, fíjense cómo nos vincula al área de precios de transferencia con el área de asesoramiento fiscal, porque debemos también acreditar la tasa de impuesto a las ganancias a las cuales son grabados los intereses en la jurisdicción del exterior que me prestó en esos fondos, los fondos, si ese fuera el caso. Con lo cual, las operaciones financieras son particularmente un punto sobre el cual hay cambios significativos y debemos poner especial atención en las presentaciones de los ejercicios 2018 en adelante. Bueno, yo dejo mi presentación acá, le doy la palabra a Julia, igualmente cualquier pregunta al final Sergio nos las transmitirá vía chat. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Los temas que voy a tocar por arriba, como para citar lo de la resolución 4717, en principio vamos a hablar de las prestaciones de servicios. La norma en este caso hace hincapié en que deberán ser necesarias para el giro del negocio. Es decir, en el análisis de las transacciones que involucren prestaciones de servicio entre partes vinculadas, se deberá considerar el carácter necesario para el giro del negocio. Asimismo, también dice que hay que considerar la conducta de las partes, los términos de la prestación, y que el servicio haya proporcionado o se espere que proporcione un provecho o un valor económico a la entidad que lo remunera. Después, la normativa también establece que en el estudio de precios de transferencia deberá considerarse el análisis económico que permite explicar este carácter de necesario para el giro del negocio. Asimismo, el artículo 12 establece que no van a ser consideradas como asimilables a operaciones entre partes independientes, por ejemplo, los costos que no están identificados como necesarios para el giro del negocio, como explicaba anteriormente. Tampoco van a ser considerados los gastos que realiza un miembro del grupo
por interés propio o como carácter accionista, tampoco los gastos incurridos en la obtención de fondos destinados a la adquisición de participaciones sociales o incurridos por la sociedad matriz o sus filiales, y los servicios duplicados tampoco van a ser incluidos en tanto la empresa local los efectúe por sí mismo en forma independiente o con terceros no vinculados. Eso es un resumen del artículo 12 que habla de las prestaciones de servicios. En el próximo, hablamos de los intangibles, los activos intangibles, el artículo del 20 al 23, la Resolución General 4717, fija lineamientos respecto a varios puntos sobre los activos intangibles. Uno de los lineamientos que fija es la limitación a la deducción de las retribuciones por la explotación de marcas y patentes, que será aplicable a todas las operaciones que ya estaban determinadas en la Ley de Ganancia y en su decreto reglamentario. Otro lineamiento importante es la retribución a un sujeto local, que contribuye a la cadena de valor de un activo intangible, del que no sea titular, abone o no regalías, y que deberá informarse todo este procedimiento, dice el artículo 21, en el estudio de precios de transferencia, que después más adelante se va a explicar. Otro de los lineamientos que fija con respecto a los intangibles, el artículo 22, es el nivel de gastos de marketing, publicidad y promoción de ventas, realizados por el sujeto local. Hay que tener en cuenta que este nivel de gastos corresponde con el que hubiesen realizado entre partes independientes. Hay que evaluar eso y tener en cuenta esa comparación. Y otro de los puntos del artículo 23 habla de las actividades de investigación, desarrollo, similares. Cuando se evalúen dichas actividades, el valor de mercado de la contribución al desarrollo o mejora de activos intangibles deberá estimarse a partir de un análisis funcional y general que permite identificar todos los riesgos involucrados y la magnitud y grado de importancia que revistan estas actividades ejercidas por el sujeto local. Eso en cuanto a intangibles, estos artículos que son los que incorpora esta nueva norma. En el próximo, también me toca hablar un resumen de las obligaciones del tema de información y de la documentación. Como Laura ya explicó, la obligación de conservar la información es una de lo que determina la resolución esta general, de los artículos 38-42, establece todo el procedimiento, todos los puntos importantes para poder, para guardar, conservar la información, y a su vez después toda la documentación que se debe acompañar. La resolución general establece que la documentación que deberá ser conservada en casos, bueno, de importaciones y exportaciones entre partes independientes, como por ejemplo, a nivel ejemplificativo, datos identificatorios importantes de las partes, movimientos bancarios relevantes, fuentes de información de precios internacionales cuando hay commodities, o cuando hay mercado transparente, cuando se exporta con mercados transparentes, papeles de trabajos, entre otras cosas. Asimismo, las operaciones regidas por los precios de transferencias, la norma establece la obligación de conservar los comprobantes y los papeles de trabajo de todo lo que es relativo a las operaciones realizadas por precios de transferencia o mediante precios de transferencias. En cuanto al artículo 40, los intermediarios internacionales, Laura ya estuvo explicando y ya citó cuál es la obligación o el deber de obtener y de conservar cierta información que incluya las constancias de la presencia del territorio de residencia, los estados contables auditados, certificaciones emitidas por profesionales competentes que actúen en la jurisdicción del intermediario, y asimismo certificaciones también emitidas por profesionales independientes. En los casos, la norma establece que en los estados contables auditados y en la conservación de certificaciones emitidas por profesionales independientes, cuando las operaciones con intermediarios del exterior no superen los 30 millones de pesos en el total del periodo fiscal, no están obligados a conservarse esos dos puntos del artículo 40, solo esos dos establece, pero el resto sí hay que conservarlos. Otro punto también que la norma aclara o establece es cuando el sujeto evaluado incluye a la parte del exterior por tratarse de la aplicación de un método de división de ganancias, que también Laura lo citó, y debe conservarse los estados contables consolidados, auditados y certificados correspondientes a los últimos 3 ejercicios anteriores a la fecha de presentación. Eso es otro punto para tener en cuenta en cuanto a la obligación de conservación.
Y en la próxima, eso es para conservar. Después, como Adri habló al principio, hay obligaciones que están relacionadas con los sujetos locales, como por ejemplo es la presentación del estudio de precios de transferencias, y hay obligaciones que están vinculadas o relacionadas con el grupo empresario multinacional. En este caso es el master file, es una novedad, se incorpora, como también hablaron, viene de la acción 13 de la OCDE, que es el Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, en su traducción. La OCDE, la acción 13 de la OCDE, establece como 3 niveles para la documentación, ya lo citaron, pero lo cito rápidamente. Uno de los niveles es el archivo maestro, que va a contener toda la información del grupo multinacional. Los otros dos son el archivo local y el country by country o informe país por país, que la resolución 4130 es la que lo establece, pero esos 3 puntos es lo que la OCDE determina como la información a presentar, y en este caso la resolución 4717 en el master file o en el informe maestro lo toma y lo aplica casi igual, de la misma forma, porque los puntos son los mismos y están divididos en 5 puntos, toda la información que debe contener este informe, pero bueno, es como es un traslado de la OCDE y de la acción 13 de los BEPS. El master file, el informe maestro, ¿qué es? Lo debe presentar el contribuyente responsable hasta el 12º mes posterior al de su cierre, en una fecha determinada entre el 23 y el 27, depende de la terminación del quit, se van a ir determinando las fechas. ¿Cuándo se presenta o cuándo debe presentarse? Es en caso de superar determinados umbrales de operaciones con sujetos vinculados que van a pertenecer al mismo grupo internacional, se deberá presentar este informe maestro o master file, que va a contener como toda la explicación, o va a contener todo, va a brindar toda la información del grupo multinacional. Estructura, intangibles, organizaciones, actividades financieras, actividades fiscales, bueno, ya después se va a describir bien en el anexo 2 de la resolución 4717, establece punto por punto todos los requisitos que hay que cumplimentar. Los artículos 45 y 46 de esta resolución que estamos viendo, contienen una definición negativa, es decir, dice, no están obligados a presentar el master file cuando el total de los ingresos consolidados del grupo no superen los 2.000 millones de pesos en el ejercicio anterior al de la presentación. Es decir, si un sujeto, si los ingresos consolidados del grupo superan los 2.000 millones de pesos, ahí lo tiene que presentar. Y otro de los puntos que no están obligados a presentar, como dice la normativa, es cuando las transacciones con sujetos vinculados del exterior no superen en el conjunto del periodo anual los 3 millones o individualmente los 300.000. Si superan estos 3 millones o estos 300.000 individualmente, tienen la obligación de presentar este informe maestro o master file. El anexo 2 de la resolución 4717 establece los puntos importantes o los puntos necesarios que debe contener este informe. El punto 1, por ejemplo, no voy a explicar todo porque es muy largo, pero el punto 1 habla de la estructura y la organización del grupo multinacional. Normalmente se acompaña un organigrama en donde el grupo describe y muestra e informa todo el organigrama y toda la estructura que tenga este grupo. El punto 2 habla de la descripción de las actividades del grupo, actividades principales del grupo, la cadena de suministro, dice que hay que por lo menos 5 productos o servicios esenciales importantes de suministro del grupo, los principales mercados geográficos en donde se van a establecer estos servicios o estos productos de cada sociedad o de cada empresa que conforme el grupo, listados de acuerdos, principales operaciones de organización, reestructuración, todo lo que sea fundamental y todo lo que describa lo que el grupo realiza y las actividades del grupo. Otro punto son los intangibles, activos intangibles del grupo, también toda la descripción de los activos intangibles que conformen el grupo multinacional. Actividades financieras entre entidades del grupo es otro de los puntos, y el último punto que también es importante son la situación financiera y fiscal del grupo, que también lo tienen que describir y expresar en este master file. Como una norma transitoria y solo a título con carácter de excepción,
el master file correspondiente a los periodos fiscales cerrados entre el 31 de diciembre del 2018 y el 30 de abril de este año, del 2020, deberán presentar, como ya dije, con carácter de excepción, los contribuyentes o responsables, y acá dan 3 fechas que los periodos fiscales cerrados de diciembre del 2018 a mayo del 2019 se van a presentar ahora en junio de este año, del 2020, de junio del 2019 a noviembre del 2019 en agosto, y los periodos cerrados de diciembre del 2019 a abril del 2020 se van a presentar en octubre de este año. Eso es como carácter excepcional, y lo determina una de las normas transitorias de esta resolución general. Después, bueno, esto es un pantallazo de algunos puntos importantes y algunas novedades, como es el master file, que se incorporó en esta resolución 4717, y ahora lo dejo a Nicolás que siga con el resto de la documentación que hay que presentar. Es el próximo. Bueno, buen día, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto, Nicolás. Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, nuevamente buenos días a todos. Veo muchos amigos en la audiencia, así que espero que me alegra ver que están todos bien y saludables en este contexto que nos toca vivir. Me toca hablar, Sergio, si podemos por favor pasar a la siguiente, que es la de comentar un poco respecto a los umbrales de presentación y a los requisitos de presentación. Y para ir haciendo alguna comparación con la norma vieja y la norma nueva, históricamente, con la resolución 1122, que fue la que rigió estos últimos... ¿Hola? Ahí está. Sí, ahora sí, se te había apagado el micrófono, Nicolás. Ahora sí. Muy bien. Les comentaba que en la norma anterior, en la 1122, como muchos sabrán, no había límites de presentación. Cualquier compañía que tenía un mínimo volumen de operaciones, por más inmaterial que fuera, estaba alcanzada por las presentaciones. Luego, con la reforma tributaria, se incorporó la instrucción de que la FIP estipule umbrales de presentación, básicamente esto alineados con los requisitos de la OECD, un poco en su momento en lo que era hacer los deberes para poder ser miembros de la OECD, o los esfuerzos que Argentina hizo o intentó hacer para hacerlo. El decreto reglamentario en su momento estipuló un umbral, que es el que ahora queda reflejado en la resolución, de 3 millones de volumen de operaciones en el conjunto en el ejercicio, o 300.000 pesos individual por transacción. Eso había quedado en el decreto sin mucha aclaración. Luego también se incorporó en la resolución 4496, que surgió el año pasado, como una de las primeras normas que se incorporó en la materia, que derogó uno de los formularios y que fue una resolución parcial de las tantas que Laura comentó fueron apareciendo el año pasado. La mayoría fueron para establecer prórrogas, pero hubo una en particular que estableció algunos requisitos adicionales. Y esta norma viene a concluir con umbrales de presentación que se apartan también a los que habíamos tomado conocimiento con la publicación del proyecto borrador en octubre del año pasado, y resumidamente establece la obligatoriedad de presentar el estudio de precio de transferencia cuando las operaciones con sujetos vinculados superen los 30 millones de pesos en el periodo fiscal.
Esto podríamos decirlo que es cuando se trata de compañías que forman parte de grupos no alcanzados por el informe país por país o el informe maestro, porque la norma estipula un segundo inciso, un segundo supuesto, donde en el caso de que el contribuyente forme parte de un grupo alcanzado por el informe país por país o por el informe maestro, o tenga que presentar el informe maestro por producto de esta resolución, la obligatoriedad de presentar el informe de precio de transferencia va a estar dada en un umbral inferior y es justamente el que estipuló el decreto, ya sea que sus operaciones individualmente superen los 300.000 pesos o en conjunto 3 millones de pesos entre todas las operaciones que conforman el conjunto o el universo de el régimen de precio de transferencia. Y un tercer inciso o un tercer supuesto que es para cuando el contribuyente realice operaciones con sujetos que estén radicados, ya sea en jurisdicciones de bajo nula o no cooperantes, se mantienen este mismo umbral que está incorporado en el decreto de 3 millones de operaciones en conjunto o 300.000 individuos. ¿Sí? Con esto nos da la pauta de que, como bien sabrán, estos umbrales son realmente muy bajos y muy bajos, eran muy bajos para lo que era el volumen de negocios para el 2018 y cada vez serán más bajos con el correr del tiempo, dado que están estipulados de una manera fija, en monto absoluto. Y en definitiva nos da la pauta de que la autoridad fiscal sigue queriendo tener, es decir, un alcance sumamente amplio en los contribuyentes alcanzados a la presentación de los informes. Y específicamente con el foco en aquellos que operan con jurisdicciones de bajo nula o no cooperantes, o aquellos sujetos que aunque en Argentina tengan una operación chica, forman parte de un grupo multinacional de determinado nivel. Si pasamos, Sergio, por favor, a la siguiente diapositiva. La normativa lo que de la 4717 incluye del grupo empresarial, lo cual lleva a los contribuyentes a tener que hacer una tarea de revisión de cuál es la información que está siendo contenida dentro del informe maestro para validar cuáles de estos puntos no están incluidos en el informe maestro y tienen que producirse o proporcionarse adicionalmente. Vale comentar en este punto de que el master file, la autoridad fiscal en esta resolución finalmente publicada, conservó una estructura prácticamente igual al modelo de la OECD, en lo que es la estructura de los 5 capítulos y el contenido de esos 5 capítulos, porque en el proyecto borrador de octubre, uno de los puntos que habían llamado la atención de la comunidad y como comentario hacia la autoridad es que el contenido del master file era mayor o excesivo respecto al que la propia OECD solicitaba, lo cual llevaba a los grupos, a las compañías, a tener que tener un master file específico y apartado para Argentina. En este punto, el master file se mantiene respecto a lo que es el modelo de OECD, lo cual es lógico, para que el contribuyente local no tenga que hacer ninguna adaptación respecto a ese master file, con la excepción de que se solicita que sea presentado en español, y es algo que habitualmente los grupos no
no lo tienen. Y en el informe local se solicita esta información adicional a la que está incluida dentro del master file, ¿sí? Si pasamos, por favor, a Sergio, la siguiente. Respecto al resto de los puntos que conforman el estudio de precio de transferencia, como no voy a ahondar mucho más en lo que ha comentado Laura, lo que el estudio, la FIP en este punto pretende es que más allá de esas reglas de evaluación nuevas, y para todas estas figuras, que no solo queden en un estudio y en una validación por parte del contribuyente, sino que también se exterioricen dentro del informe de precio de transferencia. Con lo cual, dentro del estudio de precio de transferencia se incorpora como punto la descripción del análisis funcional de los intermediarios. Aquí se incorpora un exceso respecto a lo que era la pauta originaria, porque el análisis funcional se solicita para los intermediarios tanto vinculados, ubicados en jurisdicciones de bajo nula o no cooperantes, e incluyendo la forma en que los intermediarios vinculados obtienen sus ingresos. Hay una reducción respecto a lo que originalmente se preveía, no obstante lo cual, sí el estudio solicita que se haga un análisis, que se incorpore un análisis funcional y una descripción de cuál es el rol, en definitiva, que está cumpliendo el intermediario y que su intervención en las operaciones de importación y exportación guarda una lógica, una razonabilidad, o que tiene alguna contribución de valor dentro de esa cadena, o que está asumiendo algún riesgo, o contribuyendo con algún activo intangible en su intervención, y que producto de eso su participación en las transacciones se justifica. Luego, bueno, también se establecen requisitos especiales cuando son operaciones con bienes con cotización. Esto recordando el viejo decreto 914 para lo que eran exportaciones de bienes con cotización, y el test de sustancia y el test de rentas pasivas. En lo que respecta a reestructuraciones de negocios, el estudio lo que solicita es un análisis que determine en definitiva cuál es la compensación o la indemnización que recibió el sujeto local cuando su estructura de negocio se vio modificada, ya sea porque perdió funciones, porque reestructuró su personal, porque se reconvirtió de un distribuidor a un comisionista, o porque tuvo básicamente un cambio en su estructura funcional. El estudio lo que pretende es que esas situaciones sea explicada y sea evaluada en términos de la conducta que hubieran adoptado partes independientes, y en definitiva, si el sujeto local perdió funciones o perdió activos o se desprendió de algún tipo de contribución al valor del negocio, cómo se vio compensado en esa situación. Respecto a los servicios intercompany, como comentó previamente Julia, se requiere incorporar un test o una descripción de la necesidad y el beneficio del sujeto local en ese tipo de prestaciones involucradas, y también una validación de que las operaciones guardan razonabilidad con su negocio, que no son costos duplicados, bueno, todo lo que previamente Julia comentó. Respecto a lo que es activos intangibles, hay diferentes puntos que se incorporan dentro de este anexo, donde básicamente, y para digamos, resumir también un poco por el tiempo disponible,
lo que se requiere es un análisis de EMPE, que es de cómo se contribuye al desarrollo, mantenimiento, mejoramiento, protección de los activos intangibles, cuando el contribuyente local contribuye a la cadena de valor, ¿sí? O cuando incurre en un nivel de gastos de marketing, y acá hay un tema bastante interesante porque lleva a los contribuyentes a tener que hacer un análisis de cuál es el ratio, la relación de su nivel de gastos de marketing, publicidad y promoción en relación a los que tendrían terceros independientes, a los fines de comprobar o validar si se están creando intangibles de marketing dentro de la entidad local y que no están siendo remunerados o no están siendo valorizados adecuadamente. Pasamos por favor a la siguiente, Sergio. Bueno, en cuanto a operaciones financieras, Laura ya básicamente lo comentó todo. Hay una sección B específica, donde se requiere todo un disclosure muy exhaustivo respecto a no solo las condiciones del financiamiento, sino también a las capacidades de las partes intervenientes en otorgar y recibir esos préstamos, con fines naturalmente de sustancia y de recaracterización, ¿verdad? Y bueno, dos puntos más relevantes es respecto a, Laura también lo comentó, dentro del estudio de precio de transferencia se requiere revelar cuáles son los criterios de la segmentación de los estados contables. Bajo esta normativa, los análisis se tienen que hacer de manera segmentada, por línea de negocios o transaccionalmente, y esa segmentación tiene que ser incluida no solo la segmentación numérica, sino también los criterios aplicados en la segmentación. Y respecto al análisis de comparabilidad, lo que se establece es que estructuralmente tengan que incorporarse el proceso de 9 pasos que está incorporado dentro del artículo 30 del decreto, nuevo ordenamiento, y que es un procedimiento de comparabilidad que se incorporó a través de los papers de la OCDE. Si pasamos a la siguiente, Sergio, eso es en cuanto a los contenidos, muy resumidamente, los contenidos o los nuevos contenidos que requieren ser incorporados dentro del estudio de precio de transferencia. Más allá del estudio de precio de transferencia, y como se comentó previamente, los contribuyentes también están alcanzados a... es decir, este estudio de precio de transferencia se sigue o se va a seguir presentando dentro del formulario 4501, ahí no hay cambios, y ese formulario 4501 se presenta dentro del formulario 2668. Ahora bien, este formulario 2668 tiene un alcance mayor que el propio del estudio de precio de transferencia, y que podríamos decir básicamente que este formulario alcanza a todas, a todos y a todes, porque alcanza a quienes tienen operaciones con independientes por más de 10 millones de pesos. Acá hay un aumento del umbral. Antes había quedado fijo en su momento en 1 millón de pesos y por muchos tiempos no se actualizó, y ahora se actualiza, digamos, nuevamente. Si no se vuelve a actualizar, dentro de 4, 5, 6 años volverá a estar dentro de esta norma un número de compañías mucho más amplio. La declaración la tienen que presentar todos los que tengan operaciones por más de 3 millones de pesos o 300.000 individual alcanzadas por la normativa de precio de transferencia, aun cuando no estén obligados a presentar el informe. Y en este punto debemos decir que lamentablemente todavía el sistema no está publicado, con lo cual no tenemos una noción sumamente clara de cuáles son los contenidos
que va a solicitar esta declaración jurada. Sin embargo, de conversaciones en los ámbitos académicos se ha comentado de que la AFIP pretende que este formulario sea un formulario con secciones estandarizadas, donde parte del informe sea incluido o sea volcado a este formulario. Le hace los nombres de las compañías comparables, los rangos intercuartiles, los indicadores de utilidad, a los fines de facilitar la tarea de fiscalización a la AFIP, donde antes tenía una declaración jurada con operaciones transaccionales y toda la valoración estaba contenida dentro de un informe, donde ese informe era una tarea manual. Lo que se espera, y nuevamente estamos todos los que trabajamos en esta temática, estamos a la expectativa de que este sistema se publique, la información o cierta información neurálgica del informe sería requerida de volcarse de una manera estandarizada dentro de la declaración, lo cual en dicho caso llevaría a los contribuyentes que no tienen que presentar informe de precio de transferencia, igual tener un análisis realizado, ¿sí? de la valoración de esas operaciones. Y el punto novedoso que se incorpora es que los contribuyentes que no estén alcanzados por presentaciones, pero que en algún periodo anterior de los últimos 2 periodos fiscales hayan tenido que reportar precio de transferencia u operaciones internacionales, tienen que presentar igual este formulario sin movimientos. Con lo cual, de la lectura de la resolución surge la interpretación de que una vez que el contribuyente ingresa al régimen, queda dentro del régimen y todos los años tiene que presentar, aunque más no sea sin movimiento, ¿sí? Si pasamos a la siguiente, Sergio, y creo que esta es la última. Bueno, brevemente comentar, como comentó Adriana al principio, la norma establece nuevos plazos de presentación que están estipulados el informe local y la declaración 2668 al 6º mes del cierre de ejercicio, el informe maestro al 12º mes, junto con el informe país por país aproximadamente. Y para todos los cierres que han quedado abiertos de periodos anteriores, que van desde los cierres de diciembre de 2018 hasta abril 2020, se estipuló este esquema de vencimientos escalonados, primero para los cierres diciembre 18 a mayo 19, apenas la próxima semana, para los cierres junio 19 a noviembre 19, en la semana del 10 al 14 de agosto, y para los cierres, diríamos, actuales, que son los cierres diciembre 19 a abril 2020, se estipula un vencimiento en la semana de octubre. Aquí, naturalmente, a las 6 o 7 prórrogas que comentó María Laura, naturalmente estamos esperando la octava, porque en el contexto actual y con todas las condiciones, o las no condiciones dadas, claramente es algo, diríamos, de cumplimiento imposible. Y respecto a los otros cierres, también han habido algunos comentarios dentro de, la presentación que hará el Consejo incluye algunos comentarios respecto a esta fecha, visto que se apartan de lo que es el espíritu original, porque básicamente para lo que es el master file, para los cierres septiembre 19 en adelante, se está adelantando la presentación de los 12 meses previstos como norma general. Bueno, hasta aquí llegamos para lo que es la presentación general y un overview. Si hay algunas preguntas,
creo que queda habilitada la... Bueno, sí, bueno, ante todo les agradezco muchísimo la presentación a todos, pero sí hay algunas preguntas relacionadas sobre todo con el tema del cumplimiento, ¿no? En cuanto a qué sujetos quedan obligados o no. Yo las voy a ir leyendo si les parece bien, así las comentamos para todos. Bueno, por empezar, creo que el cambio grande viene acá dado por un mayor análisis que exige el estudio de precios de transferencia. Creo que respecto de lo que veníamos acostumbrados, me parece que se indaga mucho más y como que AFIP está haciéndolos trabajar un poquitito más para, como siempre, documentar de antemano y defender de antemano que el contribuyente determinó correctamente sus precios, ¿no? Eso creo que es lo que se saca como conclusión y que aborda una mayor complejidad de la que veníamos teniendo, ¿no? O sea, ya por el local file, ¿no? En cuanto al master file, bueno, es muchísima información, está bien que se comparte y que posiblemente se pueda tomar parte de la información que ya hizo el grupo económico. Pero como siempre en estas cuestiones nos queda la duda de que las obligaciones tan exigentes son para todos y contribuyentes que no son tan grandes, ¿no? De todo lo que decíamos, un poco como para resumir, y ya voy a ir abordando algunas preguntas, si un contribuyente me hago la pregunta, la hago así desde lo menor a lo mayor. Si un contribuyente tiene operaciones internacionales con vinculadas de menos de 3 millones y de menos de 300.000 pesos individualmente, pero no pertenece a un grupo multinacional importante, ¿ese sujeto solo tiene obligación de presentar declaración jurada? ¿Es así esto? Si presentó en los periodos anteriores, lo tiene que presentar sin movimiento. Exacto, sin movimiento. Es decir, no tiene que, o sea, cuando estamos por debajo de los 3 millones de pesos y no pertenecemos a un grupo multinacional, no tenemos obligación básicamente de... Y menos de 300.000 individuales. Individuales, exacto. O sea, que ese universo de contribuyentes que tienen cuestiones con independientes quedan afuera, ¿sí? Ese sería un punto. No, perdón, si tiene operaciones con independientes, tiene que presentar el 2668 por las operaciones con independientes. No, por eso, vamos primero con vinculados, porque ahí viene justamente la pregunta. Con vinculados, menos de 3 millones y menos de 300.000 individual, no presenta nada. O el cero ahora para cumplir por los dos, porque había presentado en los años anteriores, ¿es así? Si ya estuvo dentro del régimen en años anteriores, sí, va a tener que seguir presentando algo. Algo siempre, decíamos, porque la realidad de los clientes que tenemos y de los contribuyentes es que todos algo presentaban, ¿no? Es decir, todos, aunque sea por interés, por lo que sea, algún informe hacían, porque venimos de una 1122 que no nos ponía ningún límite bajo para los vinculados, ¿no? Es decir, cualquiera presentaba algo. Entonces, un poco para saber... Pero ese importe es bajísimo, es muy bajo. Sí, es muy bajo, sabemos que... La práctica es muy bajo, esos valores que vos estás diciendo, si lo superaran, como comentaba Nicolás, te alcanza en lo que sería la parte de declaración jurada, completaría ciertos campos del 2668, pero no el informe hasta que completes los 30. Pero de todas maneras, hasta al establecer la transacción individual de 300.000, te lo dejan muy, muy bajo. Muy bajo, muy bajo. O sea que podemos concluir que todo sujeto, entonces, que tiene operaciones con vinculados, a lo sumo tendrá la ventaja de no tener que presentar el estudio, pero sí va a tener que presentar el formulario de declaración jurada, ¿verdad? En términos generales. O sea, cuando está en ese nivel que no llega a 30 millones, no se le exigiría el estudio, esa sería la idea, siempre que no pertenezca a un grupo multinacional importante. Exacto, y no presente ni master file, ni esté en un paraíso fiscal, ni no cooperante, no hablemos... country by country. Exacto, no, hablemos de un contribuyente que de golpe... Exacto. Sí, pero también es muy bajo. También es muy bajo. Sí, aparte con los niveles de algunos aumentan, los otros teniendo en cuenta tu buena intención, pero no va a haber excepciones, los universos de contribuyentes son básicamente los mismos. O sea que básicamente, digamos, vamos a seguir teniendo un universo importante de contribuyentes sujetos a esto. Vayamos ahora a los independientes, ¿sí? Que acá hay una pregunta.
Los independientes, dice la pregunta, importador con partes independientes con exportadores chinos y pakistaníes y efectúa importaciones por más de 30 millones por ejercicio. Dice antes con la Reg 22 presentaba régimen simplificado. Ahora, ¿debe presentar informe de precios de transferencia? En caso afirmativo, ¿qué debería contener? Entonces habla, importador con partes independientes, con exportadores chinos y pakistaníes. Es un importador que importa, entiendo, de esos países. Cualquier cosa, Andrés Gleiser, que es el que hace la pregunta, puede aclarar. Entiendo que importa de estos países y que son sujetos independientes. Importa por más de 30 millones de pesos con ejercicio. ¿Qué obligaciones? El piso para las operaciones con independientes es de 10 millones de pesos, con lo cual en ese sentido lo pasa. Y entiendo que ni Pakistán ni China son jurisdicciones no cooperantes y por su tasa de impuesto a las ganancias tampoco son consideradas paraísos fiscales, con lo cual le continuarían aplicando las obligaciones por sujetos independientes, por importación y exportación de bienes que, como comentaba Nicolás, se incluirían en la declaración jurada 2668. ¿Compartís, Nicolás? Sí, correcto. Si son, es decir, los 30 millones de pesos es para operaciones convinculadas o jurisdicciones de bajo nula no cooperantes. Si son independientes en ninguna de esas jurisdicciones, no hay obligación de precio de transferencia, sino de operaciones internacionales. Correcto. Bien. Otra de las preguntas, dice, los requisitos para la presentación del Master File, artículo 45, ¿deben darse de manera recurrente o cumplir con uno de ellos ya obliga al contribuyente? No sé si se entiende la pregunta. Sí. Es una excelente pregunta, porque ahí en la redacción faltó un I. Faltó un I. Sí, Yo faltó un I. En mi opinión es simultánea. Creo, Nicolás, que esto también se iba a pedir aclaración a la FIP, ¿no? En la nota a través del Consejo. Yo creo que es un I, digamos, que la facturación del grupo económico tiene que superar los 2.000 millones y además el contribuyente tiene que estar alcanzado por precios de transferencia, ¿no? Tiene que tener transacciones que superen los 300.000 individual o los 3 millones en forma global en el ejercicio. Pero sí, sería más feliz si tuviera el I que dice Nicolás. No sé si compartís, digamos, es opinarme. Sí, comparto porque esto, digamos, de algunas conversaciones con... Esto hay que interpretar en el contexto y en el espíritu de la normativa. E internacionalmente hay todos los países, o bueno, todos los países que adoptaron Masterfile tienen umbrales que son más bajos que el country by country, pero son lo suficientemente altos como para que aborden o alcancen a un grupo de determinado nivel. Si no se interpretara de esta manera, cualquier entidad que tuviera una operación, cualquier grupo económico con una operación de más de 3 millones de pesos, por más que sea un grupo de dos países, estaría alcanzado a hacer un informe maestro, y no es en definitiva el espíritu del alcance de que tenga que haber Masterfile para todo el mundo, ¿sí? Desde luego que sería mucho mejor para toda la profesión de que hubiera mayor aclaración en este punto o una corrección a la redacción de la norma. En el ámbito académico, digamos, la interpretación es que se tienen que dar de manera concurrente, ¿sí? Que tienen que ser para grupos, es decir, contribuyentes que forman parte de grupos mayores a este umbral, siempre y cuando sus operaciones alcanzadas por precio de transferencia superen estos umbrales mínimos de operaciones locales. Digo, para las empresas multinacionales y todas las empresas de capitales españoles en Argentina posiblemente estén alcanzadas por la mayor parte de todas estas obligaciones. Quizás está quedando afuera, quizás el grupo local, de golpe hay accionistas argentinos que tienen empresas en otros países de Latinoamérica, que no pertenecen a ninguna corporación y que quizás esas son las que están quedando como más reducidas, si se quiere, ¿no?
Y lo bueno en esos casos, Adriana, es que el master file ya está en español. Y ahí ya está en español, tal cual. Si lo tenemos, ya lo tenemos en español, tal cual. Yo recibí bueno. uno en español, pero bueno. Bueno, sí, con España es fantástico eso, sí, eso es fantástico. La verdad que el idioma nos ayuda. Está complicado ese punto también porque tengo entendido que no se están pudiendo certificar las firmas de traductoras, que es lo que pide la resolución, ¿no? Con lo cual... Claro, hay que ver cómo actúa el Colegio de Traductores en ese sentido, no todos tienen electrónico. Porque se pide la traducción y la traducción certificada por el organismo que corresponda. También se puede presentar en español, no sin necesidad de presentar el documento original en inglés, pero bueno, es otro de los temas que también dan motivo en el pedido de prórroga para esta obligación. Para esta obligación. Es que materialmente es casi imposible hacerlo, o sea, creo que las fechas de la semana que viene es imposible llegar, naturalmente la prórroga tiene que venir, y menos si el aplicativo todavía, entiendo que el formulario todavía no está disponible, ¿verdad? ¿O ya está completito? No está disponible. No está disponible, o sea que naturalmente a la semana próxima creo que está. Otra pregunta más relacionada con el Master File nos dice, si cuentan con dice, la fecha de vencimiento del Master File, ¿se cuentan en función de la fecha de cierre de ejercicio fiscal de la última sociedad controlante, como el Country by Country Report, o con la del contribuyente local? ¿Se entiende? O sea, el ejercicio fiscal de un contribuyente puede cerrar en diciembre, pero quizás la entidad controlante no coinciden, ¿sí? A veces nos pasa. ¿Por qué nos guiamos en ese sentido para el Master File? Con la fecha de ejercicio de la última controlante, como el Country by Country Report. El de la última entidad controlante. Bien, o sea que ahí nos condiciona la última entidad controlante. O sea, con todos los elementos, tanto Master File como Country by Country Report, que pertenecen a las obligaciones relacionadas con el grupo multinacional, vamos a la última entidad controlante. Bien. Dice... Perdón, la presentación del Master File, la fecha de vencimiento de los 12 meses es respecto al cierre del contribuyente local. Entonces ahí hay distinción, porque el Country by Country Report es en relación con la última entidad. Creo que Sí. eso viene la pregunta de Mariana. La fecha de los 12 meses... Sí, la fecha de los 12 meses. Es decir, si cierro en diciembre, tengo que presentar en el próximo diciembre. En el próximo diciembre. Exacto. Sí. Aún cuando mi última entidad controlante cierre en marzo, por ejemplo. Vas a presentar el Master File de ese cierre, pero a los 12 meses de tu cierre. De tu cierre, exacto. Sí. O sea, entonces se separa con la condición del Country by Country Report. Exacto, sí. O sea, mientras que el Country by Country Report lo presentamos en función del cierre de la controlante, el Master File lo presentamos respecto del cierre de la entidad local. ¿Podemos concluir eso? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, ahí Mariana, no sé si quedó clara la pregunta, ¿sí? Entonces tu respuesta quedaría en relación al 12º mes de la entidad local, ¿sí? Perfecto, gracias. Bien. Otra pregunta para Nicolás. Si no hubiera prórroga y frente al régimen sancionatorio previsto, ¿cuál sería la recomendación respecto de la presentación del Master File si a la fecha de vencimiento no tengo traducido al español? ¿Sí? O sea, un poco es la realidad, ¿no? Bueno. Que nos toca, porque a lo mejor esto, aunque posterguen, ocurra esto, ¿no? Sí, bueno, es una excelente pregunta porque en el contexto actual la recomendación siempre es cumplir y cumplir de la mejor manera que se pueda, ¿sí? Presentarlo en idioma original con alguna nota o alguna indicando que está en proceso de traducción, o presentarlo de alguna manera porque si bien sabemos que las sanciones monetarias hoy han quedado desactualizadas, las sanciones impropias que se imponen como sabemos ocurre en nuestro país son mucho más gravosas. Hoy que
por no tener una presentación del master file o un informe que te bloqueen la posibilidad de importar o que te bloqueen la posibilidad de acceder al MUL o algún otro tipo de impedimento, es mucho más gravoso para las compañías que una mera multa económica, que bueno, no quiero hacer una valoración de la multa, podrá para algunos ser mucho o poco, pero las sanciones impropias son mucho más gravosas. De hecho, la normativa también lo que prevé es, como sanción, la elevación del riesgo de ser fiscalizado, es decir, la elevación en el nivel del sistema CIPER. Con lo cual la recomendación es presentarlo en inglés, luego volver o en el idioma de origen en el cual esté, y hacer una segunda presentación una vez que esté traducido. Sí, compartimos. Sí, totalmente. Creemos que es cierto, más allá de las multas y que están en la 11683 por falta de presentación integral, como dice la norma y demás, creemos que la práctica diaria nos supera, ¿no? Cuando pasa algo que no nos dejan transferir dólares o nacionalizar mercadería o exportar, es gravísimo. Viene otra pregunta. Una empresa, entidad autárquica del Estado, que solo tiene sucursales, esta la hace Griselda, cualquier cosa Griselda aclara tu pregunta si hace falta. Dice, una empresa, entidad autárquica del Estado que solo tiene sucursales en el exterior, ¿puede considerarse empresa multinacional? O sea, creo que tu pregunta apunta si configura un conjunto multinacional, un grupo de empresas multinacionales, ¿a eso va, Griselda, tu pregunta? No sé si quieres abrir el micrófono y precisarlo. Ahí puso que sí, Adri, dice Griselda, sí. 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 Sí, un poco creo que pregunta cuál es el alcance de la definición de grupo multinacional, ¿no? Si esta situación estaría comprendida o no. Bueno, el alcance de grupo multinacional está dado en la 4130, ahí es donde están las definiciones. No lo recuerdo ahora de memoria, pero la definición de grupo multinacional remite a cuando hay dos entidades que están, digamos, asociadas o vinculadas por el control de una hacia otra y que están obligadas a preparar un estado consolidado, estados contables consolidados. ¿Sí? O que estuviera obligado, en el caso de ser entidades que cotizan públicamente, por los requisitos de consolidación del país en donde está la última entidad controlante. Sí, acá tal cual. Pero acá en la pregunta no entiendo, ¿no hay ninguna sociedad en el país? Entiendo que sí, después... Que no. Si quieren les aclaro, nosotros somos el Banco Nación, que tenemos sucursales en el exterior, lo único que tenemos. No tenemos otro tipo de vinculación con ninguna otra empresa, somos nosotros mismos que tenemos la sucursal en el exterior. Somos una entidad financiera que tiene sucursales en el exterior sería. Sí. Ese sería el caso, sí. Sí, queda comprendido en la medida que tenga operaciones que superen los umbrales que comentó Nicolás, sí. Sí, porque digamos no hay distinciones, después habrá que ver. Acá lo que... Sebastián agregó otra pregunta, que yo no sé si es de la misma empresa, dice, ente autárquico que no factura, está exceptuado. Esta resolución general agrega el concepto de facturación en los parámetros del artículo. No sé, Sebastián, si te referís a que el hecho de no facturar sea sinónimo de ingresos, o por ese lado viene la pregunta, no sé si te referís a eso, y si está relacionado con la misma entidad financiera. A ver si nos puede aclarar. Ahí había puesto, Adri, dice, la pregunta es, ente autárquico con sucursales en el exterior solamente que está exceptuado del régimen de facturación. ¿Debe cumplir con esta resolución general? ¿Se considera empresa multinacional? Ni el formulario ni el rol están disponibles. Bueno, lo que creo que lo que está
planteando, me parece acá, es que no tiene, no tiene facturación. El problema es, más de estar exceptuado el régimen de facturación y no generar facturación, ¿sí? ¿Existen transacciones entre la entidad local y la sucursal que estén sujetas a estudio? Me parece que esa sería la pregunta, ¿no? O sea, ¿hay servicios entre ellas o no? O sea, porque me parece que lo que no tenemos que olvidar que lo que apunta este informe es a controlar el precio de la transacción. Cuando digo transacción en términos económicos, que genere ganancias o pérdidas de un lado y del otro, a eso me refiero. Porque acá pareciera que está bien, pueden que no existan facturación, pero que hayan ingresos de aquí para allá, ¿no? De Argentina con esas sucursales. Sería importante entender ese punto. No sé si lo está preguntando también por la cuestión facturación, porque no facturan. Acá justamente la norma habla de empresas cuya facturación, ¿no? Dice, supere los 3 millones o cuyo monto de comprobantes. Ahí puso sí. No, yo entiendo que son ingresos si fueran ingresos de vengados, aunque no están facturados, es lo mismo. Es lo mismo. O sea que no. Sí, porque la norma ahora estaba buscando el artículo exacto, pero habla de facturación relacionada con operaciones de vengadas. Sí, Sebastián aclara que refiere al artículo 44, concretamente. Ahí podemos mirarlo en su caso y ver, a ver a dónde apunta, ¿sí? A ver si entendemos mejor. Bien, mientras buscamos ese tema, dice, una empresa vinculada con 11 millones de pesos en un año, pero las individuales de menos de 300.000, en importación y exportación a independientes. ¿Qué presenta? Una empresa vinculada con 11 millones de operación en un año, pero con operaciones individuales inferiores a 300.000 pesos. A su vez, importa y exporta a empresas independientes. ¿Qué presenta? Alicia, aclarame si interpreto bien tu pregunta, ¿sí? Entiendo que tiene vinculadas, que tiene facturación total de 11 millones de pesos en el año con las vinculadas, y ninguna individualmente supera los 300.000, ¿sí? Y que a su vez hace importación y exportación a independientes. ¿Qué presenta? Si quieres, Alicia, aclarar un poco tu caso. Ahí está poniendo vinculada solo importación. Sí, en realidad Ahí lo que hay que hacer es vinculada separar. solo importación. Y la exportación es independiente. Entonces, una vinculada que tiene solamente importación, tiene operaciones de 11 millones de pesos en un año, y ninguna supera los 300.000, y a su vez hace exportaciones a independientes. Ese sería el caso, ¿sí? Vinculada, 11 millones, menos de 300.000, y aparte independiente, y aparte exportaciones a independientes. Bueno, yo creo que ese caso presenta la declaración jurada de precios de transferencia, que va a ser el formulario 2668, que todavía, como decíamos, no está disponible, pero digamos, no alcanza el piso de los 30 millones para presentar el estudio, con lo cual solamente se queda con la declaración jurada, independientemente de que las operaciones individualmente no superen los 300.000, si superan conjuntamente los 3 millones, y ahí es un no, o 3 millones o 300.000, con lo cual iría la declaración jurada. Y las operaciones con independientes, no recuerdo si dijeron... Exporta independientes. Tendría que superar 10 millones. Si supera los 10 millones, supongo que el 2668 habilitará un campo para informar las de independientes. Exacto. No, yo no sé, no tengo dudas con respecto al caso. No sé, Nicolás, ¿estás de acuerdo? ¿O te surge alguna inquietud? Sí, es que en realidad hay que separar los tantos entre cuáles son las operaciones y montos con vinculadas respecto a los de independientes. Claro. Sí, para lo que es independientes hay un único umbral que es 10 millones de pesos. Se supera adentro, no se supera afuera.
Y en el mismo formulario se declara todo junto, con lo cual realmente es una pena no tenerlo a disposición, pero es el mismo formulario donde se tienen que declarar todas las operaciones alcanzadas, ya sea con independientes o vinculados. Suponemos que habrá módulos separados, uno para lo que era el viejo 867 y otro para lo que es operaciones alcanzadas por precio de transferencia, pero el universo de operaciones internacionales hay que dividirlo entre terceros, no jurisdicciones de bajo nula, no cooperantes, y ahí hay un único umbral que es 10 millones. Se supera, se presenta, no se supera, no se presenta el formulario. Y respecto a operaciones individuales de 300.000 tienen que ver con las operaciones alcanzadas por precio de transferencia, ¿sí? Con lo cual, en el juego de los volúmenes que haya con cada uno de estos grupos de transacciones, se determinará si únicamente es el 2668 por un régimen, por ambos regímenes, pero evidentemente el informe pareciera que no habría que presentarlo en ese caso. Hola. No te Adri. escucha, Adri. Sí, no, Adri, perdón, lo había bajado para que no interfiera. Una pregunta más. Dice, mi entidad local tiene en su staff de venta personas que intermedian entre el cliente tercero local con el vendedor. Mi compañía en el exterior, que despacha y factura directamente al cliente, no impacta o beneficia para la entidad local. ¿Podría configurar una operación a reportar por precios de transferencia? Dice así, mi entidad local tiene en su staff de ventas personas que intermedian entre el cliente, que es un tercero, entre el cliente local con el vendedor. Mi compañía en el exterior que despacha y factura directamente al cliente. Se da la circunstancia donde acá la empresa local, lo que entiendo, simplemente hace gestión de ventas. O sea, la venta, después la importación viene directa de la empresa del exterior a la empresa del cliente local, ¿verdad? Sí. Es así. No impacta o beneficio para la entidad local. ¿Podría configurar una operación a reportar por precios de transferencia? Bueno, acá yo hago una pregunta antes. En general, este tipo de operaciones, donde la empresa local se ocupa solamente de la gestión comercial, de unir las puntas, y después la transacción de nacionalización la hace el cliente local con la casa matriz del exterior, que es la que produce el producto y directamente le vende. En general, la sociedad local es remunerada por esa operación, ya sea a través de un cost plus, ya sea algún porcentaje de las ventas como comisión, bueno, con todas las particularidades que después existen en el IVA de si esa operación queda alcanzada o no. Yo no sé si te referís a eso, pero naturalmente esa transacción sería transacción con la casa matriz y hay que analizarla, o si te referís a que esa transacción no existe, y ahí viene tu duda, ¿no? Porque en general ahora la normativa apunta mucho a que las transacciones tienen que tener un valor. Acláranos eso, no sé, Laura, si querés abundar. No sé si estoy interpretando bien la pregunta, pero me imagino viene por ahí. Yo creo que se puede ver la pregunta desde tres aristas. Por un lado, la operación intercompany existe, la compañía debería ser remunerada. Creo que apunta a esto que mencionaba yo en mi parte de la presentación en el artículo 14, digamos, la compañía local tiene ciertos gastos relacionados y no está claro. No está siendo remunerada por esa gestión de ventas sobre la cual entiendo debería cobrar una comisión por su gestión. No sería un intermediario, si tu pregunta apuntaba a que es un intermediario, no sería un intermediario la compañía local porque la ley no nos define, la resolución no nos define como un sujeto del exterior, digamos, si bien acá ustedes estarían intermediando la compañía local que es la que recibe, entiendo, la factura. No sé si recibe la factura en
este caso, o directamente el sujeto del exterior factura y despacha al cliente de ustedes? Entiendo que ustedes reciben una factura y ustedes refacturan y se despacha directamente. No, disculpa, para aclarar, yo hice la pregunta, no, efectivamente la facturación viene desde la entidad en Alemania directamente al cliente. Nuestra entidad local, nuestro staff solamente intermedió allí, pero nuestra entidad local no está refacturando nada por ese servicio, no recibe nada, solo intermedio. Gracias. Claro, interpretamos bien, interpretamos bien. No está remunerada actualmente, y tendría que estarlo. Esa sería un poco la respuesta. Es decir, la entidad local debería recibir una retribución por esa gestión de ventas, ¿entiendes? Porque existe, ¿no? O sea, si le está cerrando los contratos, si está trabajando para su casa matriz o para su entidad vinculada al exterior, debería, ¿no? O sea, debería tener una retribución. Bien, no sé si hay más preguntas. Desde luego quedamos a disposición para que las hagan llegar a través de la cámara o a los correos que pasamos. Bueno, aprovecho para aclarar que Jorge Gebhardt le desea mucha felicidad al graduado en Ciencias Económicas, así que bueno, lo